eso ustedes siempre considérense privilegiados y bendecidos de poder estar en esta tarde en este lugar cuando otros, ya digo, les hubiera gustado venir, incluso se anotaron, pero que no pueden estar por los problemas que todos ustedes saben. Gracias a Dios que por lo menos desde la casa se puede ver el culto y la alabanza, e incluso compartir con otras personas, y gente que está en otros países, en otros continentes, también pueden en su casa recibir en esta tarde la palabra. Y damos gracias a Dios por todos los hermanos de muchas partes del mundo que se conectan cada semana y que son bendecidos y que nos mandan sus testimonios y nos dicen lo que el Señor está haciendo en sus vidas, cómo las escamas se están cayendo de sus ojos y cómo están recibiendo la palabra de Dios y sus vidas están siendo bendecidas y prosperadas por el Señor. Toda la gloria y la honra sea para Él. Voy a pedir a los más pequeños si ya pueden pasar por favor a sus clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí. Y quiero invitarles en esta tarde a que vayan buscando ya en su Biblia, si la han traído, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el nombre original de este libro en hebreo es Devarim, que significa palabras. Devar, palabras, Devarim, palabras. Palabras, muchas de ellas que se repiten, se reiteran en el libro de Deuteronomio, libro que fue escrito por Moisés. Saben ustedes que, aparte del Salmo 90, un salmo precioso que escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como la Torá o la ley, el Humash en hebreo, que viene de la palabra Hamesh, que significa 5, los escribió Moisés. Y son libros muy hermosos, son libros de verdad que todos ustedes deberían de leer. Estoy seguro que si leen el libro del Génesis, vas a disfrutar muchísimo de sus interesantes historias, de sus personajes, de los milagros. El libro del Éxodo exactamente igual, es un libro extraordinario. Ya tal vez si te metes en el libro de Levítico la cosa cambia, porque el libro de Levítico era un manual para los levitas, y entonces ahí hay muchos sacrificios y muchos corderos y mucha sangre y muchas cosas, ¿verdad? El libro de Números también es un libro muy hermoso, también muy fácil de entender, entre comillas, ¿verdad? Y el libro de Deuteronomio, Devarim, es como una especie de resumen de los 5 libros y de mandamientos y de ordenanzas y de estatutos que el Señor le fue dando a su pueblo, Israel, en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. En esos libros encontramos 613 mandamientos. 613 mandamientos que le ayudaban al pueblo de Israel a ordenar su vida en todos los aspectos cotidianos. Hay leyes para los agricultores, para los ganaderos, para los soldados, para los casados, para las viudas. Hay leyes para cuando se iba a la guerra. Hay prácticamente leyes para todo. 613 mandamientos. Ahora bien, dentro de esa cantidad inmensa de mandamientos, hay unos mandamientos que tienen que ver con una serie de fiestas o de celebraciones anuales que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo durante toda su existencia. Aunque el pueblo de Israel es un pueblo, como algunos lo han definido, un pueblo muy fiestero, un pueblo muy jovial, porque siempre están celebrando algo y salen de una fiesta y ya se están preparando para la siguiente, y es un pueblo que saben disfrutar de la vida y cantan y bailan por todas partes. Había tres fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel. Y la primera de esas fiestas de obligatorio cumplimiento se tenía que celebrar en el mes de Abib, que es el primer mes del año en cuanto al calendario religioso. Ellos tenían 2 calendarios, digamos, por así decirlo, el civil y el religioso. El calendario religioso, el calendario, digamos, bíblico, por decirlo de alguna manera, empezaba con el mes de Abib, que suele caer generalmente entre los meses de marzo y abril, en la primavera. Y era cuando se tenía que celebrar esta fiesta que ahora mismo, desde la tarde de ayer, se está celebrando en el pueblo de Israel, y es la famosa fiesta de la Pascua o de Pesaj, de la cual quiero hablar en esta tarde. Y quiero llevarles al libro de Deuteronomio, al 5.º libro de la Biblia, concretamente al capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, los primeros versículos. La palabra del Señor nos da la siguiente información, los siguientes datos. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche.
Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana. Versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne al Señor tu Dios, no trabajarás en él. Hasta aquí la palabra del Señor. La primera fiesta del año que tenían que celebrar se llamaba la fiesta de la Pascua o Pesaj, que significa saltar. Eso es lo que significa la palabra Pesaj en hebreo, saltar. Tenemos que hacer un poco de historia para entender un poco el trasfondo de esta fiesta y por qué tenían que celebrarla y por qué todavía, después de tantos siglos y milenios, por qué todavía la tienen que seguir celebrando en el pueblo de Israel por estatuto perpetuo. Ahora bien, comencé a hacer una lista, no la voy a compartir en esta tarde, pero me llamó muchísimo la atención de la cantidad de cosas que Dios ha hecho durante la noche. Una de ellas fue sacar durante la noche, al atardecer, ya entrando la noche, después de la cena, a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero les animo a que ustedes indaguen en su Biblia y comiencen a buscar versículos e historias, gente que soñaba cosas que Dios hacía durante la noche. Ahora bien, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, por circunstancias que yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen, se encontraba en el país de Egipto. En hebreo la palabra Egipto es Mitzraim y empieza por una letra que es la letra M o Mem y termina por otra letra que también se llama la letra Mem, pero es diferente a la hora de escribirla. Porque así como nosotros en nuestro alfabeto tenemos una sola M, en hebreo hay 2. Una que se escribe al principio de las palabras y una M que se escribe de una forma diferente, como si fuera un cuadrado totalmente cerrado, al final de las palabras. Y esto es muy interesante porque la primera Men o la primera M que aparece en el nombre Mitzraim o Egipto es una M abierta. Por la parte de abajo tiene una parte, digamos, abierta. Pero la Men Sofit, es decir, la M que se escribe al final de cualquier palabra, es una M cerrada. Y aquí hay una enseñanza muy interesante, porque Egipto fue una puerta abierta para un pueblo desesperado, para un pueblo que carecía de alimentos en Canaán. Y tuvieron que descender a Egipto, y allí encontraron comida, y allí se radicaron, y pasaron casi 4 siglos, desde que bajaron los primeros, que bajaron 70 personas, hasta que lograron salir a través de la mano de Moisés, el Señor a través de la mano de Moisés. Pero al final aquel país que le ofrecía de todo, trabajo, tierras, prosperidad, abundancia, dinero, se convirtió en una especie de jaula de oro. Aquella historia que empezó muy bonita, sabiendo que José no había muerto, sino que era un hombre muy importante e influyente en Egipto, aquella historia tan hermosa de cómo baja su padre y sus hermanos y se reconcilian y hay un reencuentro familiar y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Todo aquello que empezó de una forma tan bonita terminó un auténtico desastre, porque a la muerte de esa generación y de ese faraón se levantó un faraón terrible y viendo cómo el pueblo se había multiplicado de una forma tremenda, dice que tuvo miedo de los hijos de Israel y los sometió a dura servidumbre. Y estuvieron durante muchísimos años siendo esclavos, trabajando sin derechos, de sol a sol, con una fatiga tremenda y maravillas que Dios va a hacer, primero para fortalecer el ánimo y la fe de su pueblo, y en segundo lugar y más importante, para que el faraón
reconozca que el único Dios que existe es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y del pueblo de Israel. Así que son señales y maravillas que lo que van a hacer es golpear la arrogancia y la soberbia de Faraón, para que al final, después de un largo periodo de tiempo, un año, él reconozca que él no es un Dios, que sus dioses no sirven absolutamente para nada y que sí o sí Israel se va a marchar de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Así que partimos de la base que lo que Dios va a hacer durante un año son señales y maravillas en Egipto. Y ahora les voy a poner la lista para que ustedes vean cuáles fueron esas señales o maravillas que el Señor hizo durante ese año en Egipto. La primera señal, la primera cosa sorprendente que el Señor hizo fue convertir las aguas en sangre. Aguas que para los egipcios eran sagradas. Adoraban al río Nilo como si fuera la fuente de la vida. De hecho, todos los días el faraón, su familia, se iban a bañar, a purificar en las aguas del río Nilo, porque ellos consideraban que las aguas del río Nilo eran aguas sagradas. Así como hoy en día en la India creen que el río Ganges son aguas sagradas, y es todo lo contrario, pues en aquel tiempo el río Nilo para los egipcios, para el faraón, eran aguas sagradas. Pues esas aguas que adoraban y esas aguas que reverenciaban y en las que iban a zambullirse cada día para purificarse, se terminaron convirtiendo en sangre. Y esa fue la primera plaga. El primer golpe a la arrogancia del faraón y de los egipcios fue que las aguas que adoran se te van a volver en tu contra. A un animal que los egipcios adoraban, al final se les terminó convirtiendo en una auténtica pesadilla, porque la segunda maravilla o señal que Dios hizo en Egipto fue una plaga de millones y millones de ranas que se te metían por todas partes. Y mientras hablo de esto, pienso en el pastor, este pastor de Cuba que conocí. Tal vez Carelli me puede recordar el nombre. El pastor de Pinar del Río, que un día fuimos a una convención de hombres y dormimos en una habitación. El pastor Oreste, efectivamente, gracias. Nos quedamos en una habitación, 4 o 5 hombres a dormir, y por la noche yo notaba algo de frío en el cuerpo, algo así como frío. Yo decía, oye, qué rico con el calor que hacía allí. Pero de repente este pastor empieza a gritar y encendió toda la luz, y es que la habitación se nos había llenado de ranas. Y él le tenía pánico, le tenía pánico a las ranas. Pero yo, mira, estaba tan cansado que yo le digo, mira, me da igual si son ranas, si son sapos, si escupen o lo que haga, me da igual. El hombre no pegó ojo en toda la noche. Me dice, mira, yo no puedo dormir aquí. Teníamos toda la cama, los zapatos, todo lleno de ranas. Y entonces dice, me voy al baño a dormir. Y cuando el hombre llega al baño y apagamos la luz, los gritos se oían en todo Cuba, porque en el baño había el doble de ranas que lo que había en la habitación. Tremendo. Pero eso no era una plaga, eso eran unas cuantas. Ahora imagínense millones y millones de ranas. Cuando levantabas una olla, cuando te ibas a bañar, cuando te ibas a acostar, cuando a todas partes, una multitud de ranas por todas partes. Piojos. ¿Alguna vez habéis tenido piojos? ¿Verdad que cuando uno habla de piojos como que a uno le pica la cabeza? No sé si es psicológico, no sé lo que es, pero uno empieza, y como veas al de al lado rascarte, dice, uy, cuidado que te tiene piojo. Hay algunos hermanos que no tienen ningún problema con eso, porque no tienen dónde agarrarse los piojos. Plaga de moscas terribles, estas moscas que molestan y molestan y molestan, que uno dice, Dios mío, de verdad que qué terrible. ¿Para qué existe este bicho? ¿Para qué existe esto? El ganado comenzó a enfermarse, unas úlceras, unas enfermedades tremendas, se morían. Lo curioso de todo esto es que Dios como que trazó una línea, porque los judíos, las tribus de Israel, vivían en un territorio de Egipto llamado la tierra de Gosén, y los egipcios vivían en otra parte del país. Y lo curioso es que las plagas ocurrían de aquí para allá. A los egipcios les afectaban, pero de aquí para allá donde estaba el pueblo de Dios no les pasaba absolutamente nada. Dios hizo una diferencia tremenda entre unos y otros. Después vino una plaga de úlceras terribles, de pústulas en la piel, algo realmente muy repugnante. La plaga de granizo, por si fuera poco. Agua congelada que destruyó todo lo que tenía verde y vida.
No contento con esto, vino una plaga tremenda de langostas. La penúltima plaga fue la plaga de tinieblas. Dice que las tinieblas se podían palpar. Era algo tan terrible que durante días no podían ni moverse del sitio porque no se veía alrededor absolutamente nada. Y lo curioso es que a continuación de las tinieblas que afectaron a todo el país, automáticamente viene la muerte de los primogénitos. Qué tremendo, ¿no? No nos da tiempo de ir explicando por qué de este orden, ¿verdad? Pero hay algo que Dios quería que quedara bien claro, y es que Dios controla y domina el cielo, la tierra, el agua, los animales, los insectos y la vida de los seres humanos. Al final de un año de golpe tras golpe, de golpe tras golpe, se pueden ustedes imaginar cómo estaba el país de Egipto. Totalmente desmantelado, destruido, arruinado económicamente. Incluso el primogénito, el príncipe, el heredero de Faraón murió, porque la Biblia dice que esa plaga sí iba a afectar a todo el mundo, tanto judíos como gentiles, pero podían hacer algo para evitar la muerte de los primogénitos. Fue una plaga selectiva, fue algo que no afectó a todo el mundo, pero sí iba a afectar única y exclusivamente a los primogénitos, tanto de personas como de animales. La única manera de evitar la muerte era matando un cordero, con la sangre de ese cordero pintar el dintel, los postes y la puerta de la casa. Y dice que a medianoche, cuando comenzaran a morir los primogénitos, en toda casa, en todo lugar donde hubiera la sangre en la puerta, no moriría el primogénito. Me imagino que para muchos habrá sido una locura creer esto, ¿no? Me imagino que para algunos habrá sido una tontería decir, pero la sangre nos va a salvar de la muerte. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo detrás de todas y cada una de estas plagas el Señor está tratando de demostrarle a los egipcios y al mismísimo Faraón que el único que tiene el poder y el control de todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra es nuestro Dios, y no ningún hombre ni ninguna autoridad o divinidad que el hombre haya inventado? Esa noche fue la última noche que Israel pasó en Egipto. Nunca más volverían a pasar ni un solo día en la tierra de Mitzraim o en la tierra de Egipto, en la tierra de estrechez, ¿verdad? Y esa noche celebraron una fiesta que fue la primera vez que se celebra la Pascua o Pesaj. ¿Por qué digo que Pesaj significa saltar? Porque el ángel de la muerte, cuando pasaba por las calles de Egipto, si veía la sangre, saltaba, pasaba a otra casa y de ahí a otra, y no hería la casa donde estaba la sangre. Esa noche celebraron la fiesta de la Pascua. Y dice en Deuteronomio capítulo 16 cómo tenían que celebrarla, qué tenían que comer, qué no tenían que comer. Y es una fiesta donde todo lo que se hace tiene una razón de ser. La forma como te sientas, la forma como bebes, lo que bebes, por qué lo bebes, por qué comes esto y no comes aquello. Absolutamente todo lo que se hace en la noche de Pesaj, en la noche de la Pascua, todo tiene una razón de ser y una explicación. Durante esa celebración, durante esos días de larga celebración, comen algo que se llama matzá. Matzá es un pan sin levadura, pero realmente tiene esta forma, en algunos casos cuadrada, como si fuera una galleta, y en otros casos también así como una torta redonda. Es harina y agua, sin levadura. Esa noche tenían que apresurarse, no había tiempo para que leudara la masa. Por lo tanto, agua con harina y rápido que nos vamos y nunca más volveremos a la esclavitud, porque ha llegado la noche de nuestra liberación. Tengo un libro que compré en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv hace años, justamente en la fiesta de la Pascua, y cuando entré a ver lo que vendían en esa tienda, encontré un libro que ya la forma me llamó la atención. Es un libro redondo. ¿Habéis visto alguna vez algún libro redondo? Pues esto es un libro. Y aquí explica todo lo que se hace en la fiesta de la Pascua. Todo lo que se hace se llama Seder. El Seder significa orden. Todo lo que se canta, los juegos que los niños hacen, las canciones, las letras, los versículos que se hacen, por qué toman 4 copas de vino, por qué comen hierbas amargas, por qué comen cordero, etcétera, etcétera.
Es interesante notar porque en esa fiesta, en esa noche, pues tienen que comer hierbas muy amargas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tienen que recordar durante toda su existencia la amargura de la esclavitud. Y tienen que mojar hojas de lechuga en agua salada para recordar las lágrimas que vertieron sus antepasados en Egipto y para recordar la brocha o el hisopo que utilizaron para pintar las puertas y en los postes de la casa. Y esas 4 copas de vino que tienen delante de ellos les recuerdan 4 promesas. Una de ellas dice: yo os sacaré de la esclavitud. La segunda: yo os libraré de la dura servidumbre de Egipto. La tercera: yo os redimiré con brazo extendido. Y la cuarta: yo os tomaré por mi pueblo. Todo lo que se hace esa noche les recuerda aquella noche que fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud. Es la noche de las preguntas. La cena comienza con la siguiente pregunta. Siempre igual, ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y entonces cada uno de los que se sientan en la mesa tienen que decir: esta noche es diferente a las demás noches, porque en una noche como esta Dios nos sacó del Egipto y nos liberó, y comienzan a contar toda la historia y constantemente, año tras año, generación tras generación, repiten y repiten la misma historia. Pero hay algo que hacen que no tiene ninguna explicación. Lo han convertido en un juego para niños, y es meter en la masa de la matzá, un muñequito, y el niño que lo encuentre le darán un caramelo. Nos recuerda un poco esto el famoso roscón de Reyes, ¿verdad? El roscón de Reyes, donde hay una, ¿cómo lo llaman? Una judía, ¿no? Y donde hay un rey pequeñito, que el que lo saca se pone la corona de cartón, por lo menos era el rey un día, ¿no? Cuando le dices: ¿y por qué meten un muñequito dentro de la masa?, no se dan cuenta de que eso representa que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, estuvo dentro de la tierra, y el que lo encuentre será bendecido y será libre, no solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y es curioso que en esta época del año, entre marzo y abril, cuando se celebra en el mes de Aviv, o en el mes de la primavera, el primer mes del año religioso, la Pascua, fue cuando el Señor Jesucristo decidió subir a Jerusalén, porque siempre cuando se va a Jerusalén siempre hay que decir: subimos a Jerusalén, porque está en alto. Y esa última noche que se celebraba los panes sin levadura y se celebraba la fiesta de la Pascua, dijo las siguientes palabras. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el pasaje que se ha leído en esta tarde, el Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes de que padezca. El Señor Jesucristo decidió en esa celebración, en esa fiesta, en esos días, entregar su vida en redención por todos nosotros. Ahora bien, el sumo sacerdote, que era el representante de todos los sacerdotes del pueblo de Israel, se iba hasta Belén. De Jerusalén se iba dirección al sur, 6, 7, 8 kilómetros como máximo, dirección a Belén, Betlehem, la casa del pan, y allí escogía 2 corderos y los llevaba a Jerusalén, y durante varios días los examinaban pelo por pelo, de la cabeza a la pezuña, para encontrarle el más mínimo defecto. Si encontraban el más mínimo defecto, automáticamente no podían ser sacrificados, no podían sacrificarse sobre el altar en la fiesta de la Pascua. Cuando veían venir de lejos al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, con los corderos, y siempre descartaban uno y mataban al otro, la gente salía de la ciudad a las calles y comenzaban a decir esta expresión que ustedes conocen en hebreo, que dice: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoshiana, que nosotros decimos Hosana. Hoshiana, Hoshiana significa sálvanos, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, cuando venía el sumo sacerdote desde Belén, curiosamente, ¿verdad? Era en Belén donde se criaban los corderos. Era en Belén donde años atrás unos pastores durante la noche que vigilaban sus rebaños vieron un coro angelical diciendo: gloria a Dios en las alturas. ¿Se acuerdan? Pues ese mismo día, cuando la ciudad tenía que salir a recibir
al sumo sacerdote que traía el cordero, resulta que se fueron por la otra puerta, por la puerta del este, no por la del sur, y comenzaron a decir exactamente lo mismo que le tenían que decir al sumo sacerdote: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos. Y entonces salieron los sacerdotes y le dijeron: dile a tus discípulos y a las multitudes que se callen, porque lo están haciendo mal. No es por esta puerta, ni es a este hombre que viene montado en un pollino de asno al que hay que decirle esto, sino hay que ir por la otra puerta y decirle lo mismo, pero al sumo sacerdote que trae un animalito, un cordero inocente, para sacrificarlo sobre un altar. Y entonces el Señor dice: si estos callan, las piedras se pondrían a hablar. Y no se aprecia en español lo que Jesús quiso decir, pero la palabra hijo y piedra es casi igual, suena casi igual. Si ustedes se callan, mis hijos hablarían. Pero se tradujo por piedra, pero realmente es ven y no even, que es piedra o hijo. Pero a lo que vamos, cuando él comenzó su ministerio, había un hombre que el Señor Jesucristo dijo que era un profeta. El último profeta que existió fue Juan el Bautista. Jesús dijo: la ley y los profetas llegaron hasta aquí, hasta Juan. De Juan hacia adelante entramos en una nueva etapa. Ya no estamos bajo la ley ni los profetas, ahora estamos en otro periodo, ahora entramos en el reino de Dios que se ha acercado a vosotros. Si queréis entrar, arrepentíos y convertíos para poder participar de este nuevo sistema de gobierno, de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Pero a Juan el Bautista lo llama el último profeta. Y ese último profeta, ese gran varón de Dios, dijo cuando el Señor Jesucristo fue a bautizarse por él a las aguas del río Jordán: este es, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué diferencia tan grande entre matar a un cerdo y matar a un cordero? ¿Habéis estado alguna vez en alguna matanza de cerdos? No te lo deseo. No lo hagas, porque es un espectáculo terrible. Yo no sé si el cerdo se lo huele, pero el cerdo, cuando ve a aquel venir con el cuchillo al matarife, se pone a gritar como un loco, y hasta que logras agarrarlo y subirlo encima de la mesa y clavarle el puñal y le sale así los chorros de sangre, aquello es terrible. Sin embargo, al cordero enmudece. No hace nada, no hace ningún grito, no hace ningún espaviento de irse, sino que incluso se calla y extiende el cuello para que se lo degollen, se lo corten. Y por eso Isaías dijo que cuando el Mesías viniera sería como un cordero que sería llevado al matadero, y enmudeció y no abrió su boca. Y por eso el Señor Jesucristo no le dijo a sus discípulos ni a nadie que se callaran y que no le dieran la bienvenida, porque él sabía perfectamente que aquellos corderos que venían de Belén para ser sacrificados sobre el altar allí en el templo no podían nunca, jamás perdonar ni limpiar los pecados de nadie. Porque si lo hubieran hecho, ¿para qué lo tienen que hacer todos los años? Ya con el año anterior ya está, y para siempre. Pero el que verdaderamente quita para siempre los pecados de nuestros corazones no son la sangre de los animales inocentes, sino es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos salen de Egipto, ellos tienen que recordar primeramente lo que fueron, porque no vas a disfrutar de tu libertad si no recuerdas que fuiste un esclavo. Vas a valorar lo que es ser libre cuando recuerdas de dónde te sacó el Señor. Y por eso cada año ellos tienen que recordar: erais esclavos, condenados a trabajos forzados, condenados a la muerte, trabajar de sol a sol. Y si no llega a ser por la misericordia, por la gracia y por el amor de Dios, todos hubierais muerto como esclavos en Egipto. Pero Dios se apiadó de vosotros y os escogió, os eligió, no por ser el pueblo más grande, el más importante y el más digno, sino por el hecho de que nadie os quería. Por eso Dios os compró. No porque fuerais un pueblo especial o diferente a los demás, sino fue todo lo contrario. Yo les haré después un pueblo especial. Yo después les haré un pueblo diferente. Pero antes ustedes no valían nada, eran una manada de esclavos destinados a la destrucción, a la aniquilación. Pero Dios los escogió, Dios los redimió y los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y que puedan vivir en libertad. Y todo eso que ocurrió en lo natural es una sombra de lo que ocurre en lo espiritual cuando una persona reconoce que es un esclavo, no de un faraón,
pero esclavo de Satanás, y que necesitaba ser libre. Pero ¿cómo iba a poder ser libre? ¿Quién se iba a apiadar o acordar de mi vida? Jesucristo, el Rey de Reyes, que el que me amó desde antes de la fundación del mundo, vino a morir por mí en la cruz. Y no me llevó a una tierra gloriosa donde fluye leche y miel, como en el caso de los israelitas, sino que me llevó a su misma presencia para darme vida y vida en abundancia. Así que si un judío, como en estos días me ha escrito, por ejemplo, nuestra hermana Marta de Jerusalén, dice: nosotros los judíos somos 2 veces libres, porque hemos sido libres del faraón en el pasado y ahora somos libres del diablo a través de Cristo Jesús. Y si alguien entendió la profundidad y el alcance y la repercusión de esta fiesta profética, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, que entendió perfectamente que todo lo que se hacía allí era simplemente una preparación para que cuando llegara el verdadero Mesías y pagara el precio en la cruz, la gente entendiera por qué pasó lo que pasó en el pasado. Y miren, por ejemplo, lo que él dice en 1 Corintios capítulo 5, a partir del versículo 7 en adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo entendió que así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto de la mano del faraón, el Señor Jesucristo nos ha liberado a nosotros de las garras del diablo y nos ha llevado a su reino para que nunca más seamos esclavos de nada ni de nadie por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes analizan cada una de las plagas, se van a dar cuenta de que había plagas que producían dolor físico, molestia física, pero había plagas que eran dolores psicológicos, auténticas torturas. Cada una de esas 10 plagas, si ustedes las analizan detenidamente y se ponen en el lugar de esa gente en aquel tiempo, se van a dar cuenta de que fue un año terrible, terrible para el pueblo de Egipto. Al final hasta terminaron muriendo miles de egipcios. Pero sin embargo fue un año glorioso y maravilloso para el pueblo de Israel, porque así como el mundo fue probado y golpeado de una forma terrible, el pueblo de Israel se dio cuenta de que el Dios que ellos tenían marcaba una diferencia entre unos y otros, y sabía de quién era esta vaca y de quién no era esta vaca, y sabía dónde vivían sus hijos y dónde no vivían sus hijos. De tal manera que si para uno fue un año terrible, para otro fue un año de bendición espectacular, inolvidable, tan inolvidable que todos los años lo siguen recordando. Esa noche recuerdan las plagas, recuerdan a Faraón, recuerdan la liberación, recuerdan absolutamente todo. Así que, repito, fue el peor año de la vida para el Faraón y para su país, pero fue el mejor año de la vida para su pueblo. ¿No encuentran ustedes una similitud con lo que nos está pasando a nosotros? En este último año, Dios ha sacudido la arrogancia, la soberbia y la economía de todas las naciones de la tierra. Naciones que vivían bien del turismo, que andaban bien en cuanto a la economía. Ha sido una ruina tremenda y una humillación para muchísimos líderes a nivel mundial, de no saber qué hacer, de no tener recursos ni salida para solucionar sus problemas. Pero ¿saben ustedes que para la iglesia del Señor Jesucristo a nivel general ha sido un año glorioso y maravilloso, donde hemos visto la diferencia que Dios hace entre unos y otros, y cómo Dios prospera y bendice a su pueblo que confiamos y creemos en Él? Ha sido una plaga mundial, ha sido una humillación para todas las naciones de la tierra. Y claro, también tengo que decirles que hubieron judíos que no quisieron obedecer, que perecieron y fueron víctimas de las plagas. Como también tengo que decirles que multitudes y miles de egipcios creyeron a lo que Dios estaba haciendo y creyeron en el Dios de Israel, y cuando salieron de Egipto, ellos también salieron y fueron con ellos rumbo a la tierra prometida. Claro que sí. Pero estamos en unos tiempos en los que Dios está probando al mundo. Y lógicamente nosotros como pueblo de Dios vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos simplemente de paso. Y cuando llueve, pues nos mojamos todos, los creyentes y los inconversos.
Y cuando sale el sol nos calentamos tanto unos como otros. Pero eso es en lo natural. Pero ¿y en lo espiritual? ¿No has crecido? ¿No has madurado? Yo veo algunas personas aquí que hace poco tiempo atrás nunca hubieran venido. Si no hubiera sido por las pruebas, si no hubiera sido por las dificultades. Y si me dirijo a los que están en su casa en este momento viéndonos, que pueden haber miles y miles de personas ahora mismo escuchándonos y viéndonos en directo, ni les cuento la cantidad de cientos y cientos y de miles de personas, de familias que en este tiempo se han acercado al Señor, que se han arrepentido, que se han reconciliado con el Señor, que han dejado la idolatría, que han dejado el desorden. Ni se imaginan ustedes lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que el Señor continuará haciendo, porque estamos en un tiempo en el cual Dios está demostrando su gloria como nunca antes lo habíamos visto en nuestra vida. Porque Dios siempre hará una diferencia entre aquellos que creen y aquellos que no quieren creer en Él. Los golpes no eran para el pueblo de Dios. Los golpes eran para Faraón y para los egipcios. Es que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que aprender a base de palos. Bueno, lamentablemente hay algunos que prefieren ese sistema. ¿Quieres aprender a base de palos? Bueno, pues toma palo. ¿Quieres vara? ¿Quieres vara? Dios también tiene una vara, pero también tiene un cayado. Si quieres que Dios te pastoree y te lleve con el cayado, Dios tiene en su mano derecha cayado y en la otra vara. Tú eliges. ¿La vara para quién era? ¿Para su pueblo? No. La vara era para Faraón, la vara era para los egipcios. ¿Queréis palos? Toma palos. ¿No queréis doblar vuestras rodillas? ¿No queréis reconocer la divinidad de Dios? ¿No queréis humillaros? Venga un palo y otro, y una plaga y otra. Ganado, no hay ganado. Economía, no hay economía. Agricultura, no hay agricultura. Hijos, no hay hijos. ¿Qué más quieres? Sin embargo, el pueblo de Dios era diferente el trato, porque el trato de Dios con nosotros es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero en Egipto no había luz, había tinieblas. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios. Y cuando uno entra en el trato de Dios, no necesita aprender a base de palos. Ahora, si no quieres aprender por las buenas, vas a aprender por las malas, no te preocupes. Porque detrás de toda vara de Dios, detrás de todo golpe de Dios, hay una forma de demostrarnos que tenemos que corregir, que tenemos que enmendar el camino. Y si vamos a las buenas y nos dejamos tratar por el Señor, te vas a evitar mucho sufrimiento y te vas a evitar muchas lágrimas. Pero si no quieres entrar por el aro y si no quieres que el Señor te trate y te pastoree, Él tiene todos los sistemas habidos y por haber. Y te puedo asegurar que si fue capaz de humillar y de derrotar la soberbia y el orgullo de Faraón, con nosotros no va a tener ningún problema, te lo puedo asegurar. Hermanos, para nosotros nuestra Pascua es Cristo, porque nosotros no tuvimos esas experiencias nacionales ni personales como tuvieron los judíos en Egipto. Pero nosotros también podemos recordar en estos días que fue en esta época en la que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo a morir por nosotros. Y así como se ponía sangre en las puertas, en los dinteles y en los postes de la casa para evitar la muerte, nosotros tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y la sangre de Cristo nos protege. Y la sangre de Cristo nos cuida. Y la presencia del Señor es poderosa. De tal manera que siempre habrá una protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Y te digo algo, solo la eternidad nos revelará de cuántas cosas nos libró el Señor que ignorábamos. De algunas nos ha librado el Señor y lo sabemos. Pero de cuántas cosas nos habrá librado el Señor, de peligros, de accidentes, incluso hasta de la muerte nos habrá librado el Señor. Pero por su misericordia estamos aquí, escuchando su palabra y gozándonos en este domingo por la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le des gracias al Señor. Porque para el mundo hay vara, porque no quieren escuchar la palabra. Pero para el pueblo de Dios hay palabra, hay un bálsamo. Hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, porque esa es la forma como Dios quiere pastorear a su amada iglesia, con amor, con misericordia. El mundo lamentablemente no quiere aprender y por eso reciben palos y palos y más palos. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo, para el pueblo de Dios, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo morando en nuestros corazones y da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos, hijas de Dios. Bendito sea tu nombre. Ese año para los egipcios fue terrible. Ese año para los egipcios fue inolvidable. Vieron un país rico y próspero
destruido y humillado, pero también fue un año maravilloso para el pueblo de Israel, porque se dieron cuenta de que Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Dale gracias al Señor porque su sangre te ha limpiado. Dale gracias al Señor porque ahora eres parte de su cuerpo, de su amada iglesia. Y podemos vivir en victoria y en tranquilidad todos los días de nuestra vida, porque Él está con nosotros. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Queremos darte las gracias por tu sacrificio en la cruz, porque tú como Cordero ocupaste nuestro lugar. Y hoy te invitamos a que vengas a nuestros corazones, a nuestras vidas, y podamos experimentar un día más tu amor y tu misericordia. Señor, si hubiera alguien aquí entre nosotros hoy, o alguien en sus casas que nunca ha abierto la puerta de su corazón a tu gracia, a tu amor, tócale el corazón para que hoy reconozca que te necesita y que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, oh Dios, porque tú nos has demostrado con maravillas y señales que tú eres el Dios verdadero y que no hay nadie como tú, Señor. Los ídolos de las naciones tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero nuestro Dios habla, sana, liberta, bendice, restaura, ayuda a todo aquel que clama con un corazón genuino y sincero. Aleluya. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te invito a que te pongas de pie conmigo en esta noche.